El tema que el Señor puso en mi corazón esta tarde, hermano, es los peligros de olvidarse de la palabra de Dios. O el peligro de olvidarse de la palabra de Dios. Juan 6:68. Pedro expresó algo muy interesante delante del Señor. Y le dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En Juan 6:60, la palabra del Señor dice que los discípulos al oír estas palabras, hermanos, se espantaron, estoy parafraseando, hermanos, y vieron que algunos estaban yendo por el mensaje de Jesús. Y le dijeron, ¿qué dura es esta palabra? ¿Quién la podrá llevar, Señor? El Señor Jesús le dice a ellos, ¿queréis iros también vosotros? No hay nada en este mundo para el Hijo de Dios, ni debería haber nada en este mundo para el cristiano que la palabra de Dios. La palabra de Dios es, hermano, el alimento espiritual que Dios nos ha dejado a nosotros para que nos podamos nutrir, para que nos podamos edificar, para que nos podamos alimentar y ser fuertes en tormentas, hermano, de nuestras vidas. Cuando vengan momentos difíciles, podemos acudir con toda confianza a la palabra de Dios, porque es el aliento de Dios. Es la inspiración divina de Dios para cada hijo de Dios y para el mundo entero. La palabra de Dios ha sido dejada como el manual para el cristiano, para que pueda, hermano, dirigirse en una manera correcta, formal, adecuada, de acuerdo al precepto de Dios. La palabra de Dios, hermano, es la lumbrera, de acuerdo a Salmo 119, 105, que alumbra nuestros pies en nuestro andar, para que no nos equivoquemos ni tropecemos. La palabra de Dios es el agua que fluye del manantial de vida eterna para que nosotros podamos estar saciados de la sed, hermano, que el mundo sacia a aquellos que no conocen de Cristo con vicios, con entretenimiento, pero el Hijo de Dios tiene el agua de la palabra de Dios en sus manos. La palabra de Dios, hermano, es la guía para nosotros, que nos alumbra nuestra mente, nos alumbra nuestros ojos espirituales para poder ver lo correcto y concentrarnos no en los problemas, no en las tribulaciones, no en enfermedades, no en circunstancias, sino en Cristo, que es el blanco para cada cristiano. La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios puede mantenernos a flote en este mar turbulento de problemas y, hermano, y circunstancias contrarias a nosotros. Es importante entender que como cristianos tomemos el ejemplo del pueblo de Israel, un pueblo contumaz de corazón, un pueblo duro, hermano, que no quería ceder su corazón al Señor, a pesar de que Dios les había abierto puerta ancha, puerta de bendición a ellos. Ellos tenían un corazón de ingratitud, un corazón cerrado, un corazón ingrato, y no daban la gloria a Dios por lo que habían recibido. La palabra del Señor dice en la lectura que acabamos de leer, 6:10, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a sus padres. Es una promesa de Dios. Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. No iba a cambiar de mentalidad Dios. Dios nunca cambia los planes. Su fidelidad permanece para siempre, dice la palabra de Dios, y Él no tiene sombra de variación. Él no varía en su pensar, porque es Dios. Y aquí vemos nosotros la prueba de ello. Dice, yo juré a tus padres que les iba a dar esa tierra. Yo les prometí a ellos. Y le dice a ellos, cuando yo te haga o te introduzca a esta tierra o te meta a esta tierra, que yo juré a tus padres que se la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Es una promesa que estoy cumpliendo a tus padres a través de ti. Se las prometí a ellos, pero tú eres el beneficiado. Pero dice la palabra de Dios, dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y el 12 dice, solamente cuídate de algo. Ten mucho cuidado en esto, de no olvidarte de Jehová. No hay nada en este mundo, hermanos queridos, que nosotros podemos, o a un lugar donde podemos atender o acudir
Cuando tenemos necesidades en nuestras vidas, más que solamente un punto de referencia, y ese es Dios. Y si Dios no es con nosotros, ¿quién? Si Dios no es con nosotros, entonces ¿quién? Si Dios no va a obrar en mi situación, en mi problema, entonces solamente me resta buscar, hermano, en el mundo lo que todo el mundo hace y lo que el mundo practica. ¿Qué es el alcohol? Hermano, la puerta falsa, como dicen algunos, de quitarme la vida porque nadie me entiende, nadie me comprende. Pero hermano, no nos damos cuenta que se nos ha entregado la promesa de Dios a través de su palabra y tenemos garantías, hermano, y la garantía es la fidelidad de Dios. La fidelidad del Señor que no va a cambiar por ningún instante, porque entonces dejaría de ser Dios. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, tenemos un Padre, hermano eterno, un Padre celestial que cuida de nosotros, nos quiere dirigir a través de su palabra, nos quiere mostrar su amor a través de su palabra, nos quiere instruir a través de su palabra, nos quiere enseñar, hermano, lo que es andar, hermano, correctamente a través de su palabra. Solamente la palabra de Dios nos va a mantener en el marco, en el camino correcto, hermano. Y es por eso importante de que nosotros, después de haber recibido bendición de Dios, nunca nos olvidemos del Señor. Hay peligros, hermano, y estamos en peligro cuando nosotros nos olvidamos de Dios. Y aquí Dios les está advirtiendo a ellos: cuídate. Tu corazón y tu mente se deben de cuidar de no olvidarte de Dios, el que ha hecho la obra en ti y quiere seguir obrando en ti, porque Dios no ha acabado todavía con nosotros. El hermano va a continuar. Y quiero decirle de paso que el Señor no deja las cosas a medias, como la costumbre que tenemos nosotros. Lo que Él comienza, Él lo termina. Y Él lo capacita, y Él lo perfecciona para su gloria y su honra, y para sus propósitos celestiales. Y es por eso importante que nosotros, hermano, acatemos, hermano, y reaccionemos a esta advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel. Te he dado bendición, te voy a dar bendición. Y te voy a continuar dando bendición. Pero solamente te estoy pidiendo algo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el 13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Nadie debe de interferir en la relación que yo quiero tener contigo. Nadie debe interferir en mi relación que yo quiero tener con mi pueblo. Dios mismo advirtió y alertó en una manera reiterada a su pueblo Israel que cuando entraran a la tierra prometida, Canaán, y gozaran ahí de las comodidades, de los privilegios, del bienestar, de la riqueza, de la prosperidad, bendiciones, abundancia, provisión que Dios les había dado, esa buena vida que Dios les estaba trayendo, Dios le dice a ellos que se cuidaran de no olvidarse de Él. Yo no quiero pensar, ni quiero ponerle en su mente, en su corazón: pastor, nos pasan las desgracias porque nos olvidamos de Dios. Es sí, no. Y no vamos a hablar de ello, hermano, porque Dios no es vengativo. En su, hermano, omnisciencia, Dios ya sabía que su pueblo se iba a olvidar de Él. Ya lo sabía. ¿Cómo es eso, pastor? Vaya conmigo a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Mira que dice el versículo 14 al 22. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Quiero que note esa palabra al final, porque voy a hablar de ello.
y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Miren qué dice la palabra de Dios, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos, haberse olvidado de Dios. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introducí en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y me enojarán e invalidarán mi pacto. El peligro número 1 de nosotros olvidarnos de Dios, hermano, es algo que no podemos pasar, hermano, por alto. Nosotros no tenemos a dónde ir, y quiero establecer esto en su corazón hoy, en su mente. No tenemos otro lugar donde nosotros ir a dejar nuestras cargas y necesidades más que solamente los pies de Cristo. Y tenemos que entender eso, hermanos. Y si usted no entiende eso, no, pastor, yo tengo otras alternativas. Yo tengo otras opciones. Todo el mundo tiene otras opciones. Pero no son respuestas. Solamente hay una respuesta, y la respuesta es Dios. Y el mundo, hermano, crea respuestas y alternativas, las cuales no son la respuesta para sus problemas, y por eso se hunde más en problemas, porque no son respuestas a sus necesidades. Solamente hay una respuesta, y dije que Dios. Pero Dios ya sabía. Ahora que entonces no se trata de Dios, que nosotros estemos pasando circunstancias difíciles. Y obviamente que habrán cosas que no entendemos. Situaciones, hermano, que van a venir en nuestra vida, que nos quedamos nosotros, hermano, en el aire, y nos quedamos pensando y diciendo, pero ¿por qué suceden todas estas cosas? No es solamente porque nosotros hemos abandonado a Dios, sino que es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Son dos propósitos de parte de Dios. Es para aquellos que han abandonado a Dios, pero es también para aquellos para que no abandonen a Dios. Es una advertencia doble, con doble propósito de parte de Dios. El mensaje es doble. Y si estamos lejos de Dios, el Señor quiere que nos acerquemos a Él y que nos demos cuenta que es la respuesta, hermano, única que nosotros tenemos para resolver los problemas de nuestra vida. Dios. Doble propósito. Doble intención, hermano. Y la palabra del Señor dice que Él les advirtió. Pero dice, pero se va a encender mi furor contra Él, contra ellos, en aquel día. Cuando ellos estén en angustias, estén consumidos, estén en problemas, estén en circunstancias difíciles, entonces yo voy a esconder el rostro de ellos. Qué malo es Dios, pastor. No, hermanos. Porque nosotros determinamos si vamos a recordar la palabra de Dios, de mantenernos fiel. Y es una palabra que debe de estar grabada en el corazón del creyente, del Hijo de Dios. Fidelidad. La fidelidad, hermano, hacia Dios paga bien. Ser leal, hermano, a Dios paga bien. Obediencia a Dios paga bien. Y Dios manda a su pueblo, hermano, no solamente que le sean leales, que le sean fieles, que le sean obedientes, pero que también empiecen a practicar esa vida cristiana que el Señor ha presentado a ellos, y que, hermano, les sirvan con un corazón alegre, un corazón agradecido, porque es parte del crecimiento espiritual del creyente, del Hijo de Dios. Fortalece su fe, hermano, y crea en su corazón, hermano, una firme, hermano, convicción de que el Señor está allí. Él no lo va a abandonar, no lo va a dejar, que el Señor está a su lado, a pesar de tormentas altas y difíciles. Dios siempre está con nosotros. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Nos está tratando de animar a volver a Él. Pastor, pero yo estoy en la iglesia, aquí, no me he ido. Pero no está hablando Dios de eso. Está hablando de un andar con Él. De un andar con Él significa de que tengo que mantener o establecer mi relación con Dios personalmente. Una relación que yo he perdido en algún momento.
Analice un poco, hermano, esta tarde y piense usted cuánto tiempo usted pasa con Dios. ¿Qué clase de relación tiene usted con Dios? ¿De qué calidad es su relación con Dios? Porque iba a determinar, hermano, usted el resultado de esa relación que usted tenga con Dios. Su vivir, sus acciones, su actitud va a depender de la clase de relación que usted tenga con Dios. El pueblo estaba ahí. Ellos se mantenían en la ciudad. Ellos estaban, hermano, disfrutando de la riqueza, de la prosperidad que Dios les había dado. Ellos estaban allí, hermano, físicamente, pero su corazón no estaba con Dios. Su mente, Dios ya no existía. No hay nada nuevo en el tiempo que vivimos. Dios ya lo sabía. La desobediencia de Israel, hermano, fue grave. Se olvidaron de Dios. Dios, a pesar de los milagros que habían visto, las 10 plagas en Egipto que se encuentran, hermano, como juicios de Éxodo 6, a pesar de ellos ver la mano de Dios obrar una y otra vez, hermano, en milagros en el desierto, ver la provisión de Dios para ellos. A pesar de todo eso, ellos decidieron olvidarse de Dios. Crearon, hermano, una actitud de orgullo dentro de ellos. Y pensaron, nadie me puede doblegar, nadie me puede mandar, no me pueden imponer a que yo haga esto, lo otro. Yo lo voy a hacer cuando yo sienta, cuando sea el tiempo de Dios. Ahí que sea la voluntad de Dios. Y muchos dicen, es que no está aquí porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que todos estemos en el camino de Dios. Porque para todos murió Cristo. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? A un arrepentimiento. Por lo tanto, queda descartada, hermano, el pensamiento vano de aquellos que dicen, es que no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero una actitud de orgullo les, hermano, privó a ellos a mantener esa relación con Dios. Porque crecieron en sus corazones, en sus mentes, en su orgullo. Se hicieron grandes en ellos, en su pensar. Nadie me puede detener, nadie me puede parar. Hago lo que quiero a la hora que quiero y me da la gana hacer esto y lo otro. No dándose cuenta de que estaban pisoteando el nombre de Dios. Pero Dios dice, pero va a venir un tiempo en que me van a necesitar. Me van a necesitar y cuando ellos me necesiten, así como me trataron a mí, entonces sus consecuencias van a estar pagando. El 17, me gusta este versículo. Dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, hablando del pueblo, y los abandonaré. Espérese, pastor, o sea que Dios es vengativo, Dios quiere hacernos mal. No. Dice la palabra de Dios que son nuestras consecuencias, nuestros malos actos, nuestro mal proceder, que nos traen a nosotros, hermano, las consecuencias que vamos a pagar. Porque cada persona tiene que pagar sus consecuencias de sus malos actos, tarde o temprano. Y estos malos actos, Dios los presenta y dice, ahora yo voy a esconder el rostro de ellos. ¿Qué está haciendo Dios? Tienen que pasar la lección. Tengo que enseñarles una lección que no pueden estar jugando conmigo. No podemos estar jugando con Dios, hermanos. Y por eso es importante de mantener palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras bocas, meditar en ella constantemente, pasarla a nuestra familia, para que la palabra de Dios sea importante en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, para que no haya conflictos, pleitos, hermanos, vanos, sin sentido. Pero cuando no hay palabra de Dios, ocurre un montón, hermano, de percances. Y por eso la gente se pregunta y nos dicen, son cristianos. Si hay gritos ahí despavoridos, parece que son coyotes los que están aullando. Padres gritándole a los hijos, hijos gritándole a los padres. Parece un campo de batalla. Esposos agarrándose de los moños. ¿Por qué? ¿Es que es la voluntad de Dios, pastor? No, es porque nos hemos olvidado de Dios
y hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Cuando palabra de Dios no es, hermano, recibida, ni es practicada en los hogares, estamos nosotros en contra de Dios mismo. Estamos en contra de los mandamientos y los preceptos de Dios que nos van a, hermano, a nosotros, y la intención de Dios que nos mantengan siempre, hermano, caminando derecho. No pudieron mantenerse fieles a Dios. No pudieron mantenerse fieles delante de Dios, hermano, delante de la abundancia y delante de la prosperidad. La comodidad los llevó a ellos a olvidarse de Dios. Mire 32, por favor, de Deuteronomio. 32, 9 al 18. La palabra del Señor dice aquí: porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Oiga bien, hermano, aquí la palabra que está diciendo. Dice la palabra del Señor: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Mire qué dice más adelante. Dice la palabra del Señor: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite, dice la palabra de Dios, del duro pedernal, mantequilla de vacas y de leche, dice, de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabrillos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino, pero engordó Jesurún, quiere decir Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó ¿a quién? Al Dios que lo hizo, y no menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Cuidado. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. ¿Qué Dios, pastor, ajeno? Nosotros no somos idólatras. Cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier persona, hermano, que ocupe el lugar que a Dios le corresponde, se considera un Dios ajeno. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira ¿por el qué? Menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Boy. Y dijo entonces: esconderé de ellos ¿qué? Mi rostro. Si no me quieren y me están menospreciando, entonces la reacción de Dios es: bueno, pues voy a esconder mi rostro. Y ese es uno de los peligros de olvidarse de Dios, hermanos. Cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, y hermano, y estemos viviendo en maldad, y no tengamos un corazón verdaderamente arrepentido y convencido de que solamente Dios puede, hermano, arreglar nuestra circunstancia, y no traemos un corazón sinceramente, hermano, delante de Dios, entonces no va a ser aceptada nuestra petición. Dios no quiere, hermano, un amor ficticio hacia Él. Dios no quiere ni acepta un amor dividido o compartido con Él. O le amamos a Dios o no amamos a Dios. Pero ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. El profeta le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Alguien está, hermano? Es un peligro grande cuando nuestra mente y nuestros corazones ya no hay Dios, ni la palabra de Dios es importante. Los preceptos de Dios se olvidan, los preceptos de Dios se hacen menos, y la palabra de Dios no es interesante ni importante en nuestros días. Y Él está diciendo: pues me menospreciaste.
Viviste en lo cómodo, te cubriste de grasa, engordaste, ya tienes todo, ya estás en la USA. Ya ganas dinero, ya ganas dólares. Cuando ya eran quetzales, colones, pesos. Aquí ganas puro dólar. ¿Quién te dio esa oportunidad? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado el trabajo? ¿Y cómo le pagamos a Dios? ¿Qué es la actitud que tenemos, hermano, en contra de Dios? Y eso es lo que el Señor reclama del pueblo. Y estas cosas que el Señor ha dejado escritas en su palabra es para enseñarnos a nosotros para que no caigamos en el error que ellos cayeron. Es una advertencia para nosotros esta noche. Hermano, Dios quiere su corazón. Dios quiere que usted le dé su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. El Señor quiere que usted le dé todo su corazón. No un corazón, hermano, dividido con las cosas del mundo. No una mente dividida, hermano, con las cosas, hermano, de vanidad de este tiempo. El Señor quiere que le entregue todo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo. Todo debe ser prioridad número uno. Y ese es el mandamiento más importante que nos va a mantener a nosotros, hermano, nadando y remando por un mar, hermano, tanto de basura y, hermano, pudrición que tenemos en el mundo actual. Jóvenes perdiéndose, familias destrozándose, hermano, matrimonio desintegrándose. Niños siendo abusados y golpeados. ¿Por qué? Porque Dios ya no es importante en los hogares. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de las escuelas. ¿Por qué? Porque en las iglesias ya no se predica la palabra de Dios. Hermano, y en vez de eso se crea un circo, un show. Y se monta un teatro para mantener entretenido a la gente que atiende la iglesia. Pero no podemos, hermano, permitir que la palabra de Dios caiga al suelo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Como Pablo se le dijo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Y no permitir que el diablo gane ventaja sobre nosotros. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa. Hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira, dice, con ídolos. Si algo, hermano, usted quiere ofender a Dios, y usted quiere, hermano, llegar al punto de enojar a Dios, levante dioses, ídolos en su vida y que eso sea prioridad para usted. Mire, Dios le va a responder rápido. Es algo que Dios repudia. Que le comparemos o lo subestimemos o lo pongamos en un nivel, hermano, inferior. Que nuestro corazón venga, hermano, a reinar o venga a ocupar, hermano, el trono de nuestro corazón otras cosas que no nos han dado nada del mundo, que nos ha servido solamente para destruirnos, desviarnos, apartarnos, hacernos, hermano, peor, hermano, allá afuera. El mundo solamente nos ha traído dolor y tristeza. Pero todavía muchos siguen amando al mundo. A pesar de que saben de que solamente Dios los ha libertado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Ellos me invocaron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oiga bien, me encanta aquí. Los provocaré a ira con una, dice, nación insensata. Está hablando de usted y de mí. Un pueblo que no era pueblo. Naciones, hermano, que no éramos de Él, no pertenecíamos a Él. El pueblo gentil. No teníamos parte con Dios. Pero gracias a Dios nos dio la oportunidad, hermano, no de tener, hermano, tesoros terrenales, ni un Canaán terrenal, pero tenemos nosotros, hermano, un paraíso celestial, donde iremos a morar eternamente con nuestro Señor. El Señor viene pronto. Orgullo. No pudieron mantenerse fieles a Dios por idólatras, por lo material. Oseas 8:14. Las consecuencias sufridas por olvidarse de Dios, no hay allá Oseas. La ira de Jehová. Entregados, hermano, entregados y llevados cautivos a otras naciones.
Fueron entregados a esos reyes, fueron hermanos, vivieron hermanos bajo opresión de las hermanos naciones extrañas. Vaya conmigo a Jueces, ahí sí. Jueces 3:7, después de Josué. La palabra del Señor dice así. Desde el 1 para que entendamos. (2:20) leo, sígame con la vista. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más ni se arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué para probarlos. Para probarlos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel. O sea que Dios mandó al enemigo para probar al pueblo de cuál era la fidelidad y cuánto amor tenían para con Dios. Y mira que dice el hermano, qué interesante. Dice la palabra de Dios: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y ese montón de feos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron, dice, sus hijas a los hijos de ellos. ¡Wow! Se corrompieron. Los peligros de olvidarse de Dios. Ahora estaban compartiendo sus generaciones, que se suponía que tenían que vivir, hermano, para agradar a Dios. Príncipes y princesas. Una generación que se tenía que levantar para continuar con el legado. Pero ahora estaban mezclándose con todo este montón de naciones ajenas. Le dieron sus hijas. Los hijos se casaron con las paganas y las hijas también. Y dice la palabra de Dios: y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los demonios. Baal significa demonio. Y a las imágenes de acera, no que eran de acera, ni de cera ni de wax. Así se llamaba esta diosa. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán, dice la palabra de Dios, Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel dice Cusán Risataim, 8 años. Entonces, ahora sí, where is God? ¿Dónde está Dios? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batallar, dice a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como que no aprendieron la lección muy pronto. Y el círculo de idolatría y del abandono a los mandamientos de Dios continuó por todo el libro de los Jueces.
Pero Dios siempre tenía misericordia para ver si habían cambiado su modo de pensar, para ver si habían cambiado su modo de parecer. Pero ese es uno de los peligros, hermano, de olvidarnos de la palabra de Dios. Tarde o temprano, gente se encuentra, hermano, en lugares que nunca pensó encontrarse. Se alejan tantito y es tantito, y cuando vienen a sentir están tan alejados de Dios que el espacio y el gap es tan grande que dicen, nunca me imaginé estar aquí donde estoy. Too late. So what are you doing there? Nadie te enseñó de esa manera. Nadie le enseñó a usted a vivir así. Tú estás ahí por tu propia decisión. Y estás sufriendo. Y déjeme decirle algo y quiero terminar con esto. Nadie que se sale de la voluntad de Dios y está en contra de la palabra de Dios y se olvida de Dios, vive feliz. Siempre va a ser una persona desdichada, una persona infeliz y está siempre, hermano, inclinado a la destrucción y a la burla y a ser usado por, hermano, gente extraña, adoptando sus costumbres y su vivir. Nadie que se aleja de Dios y se olvida de Dios sale con una sonrisa colgate. Siempre va a haber consecuencias y, mano, nos vamos a acordar. Pero si antes éramos así, ¿y qué pasó en el camino? Ahora somos así. Y el Señor dice, pero puedes regresar. Puedes volver a tener en cuenta la palabra de Dios. Puedes volver a traer a la memoria la palabra de Dios. Josué 1:8 y termino. Dele vuelta a su página. Se fue el tiempo bien rápido. Del 5 dice la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, oiga bien, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la clave? No te apartes de la palabra de Dios. No te olvides de la palabra de Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En tu vida. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, que meditarás en él. Dice la palabra de Dios, meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Igual a o resultado a, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo. ¿Y todo qué? ¿Cómo le estoy yendo? ¿Cómo le estoy yendo? ¿Le están saliendo bien las cosas? Pastor, me asusta. Hermano, el Señor quiere que nosotros volvamos. Una y otra vez es la invitación de Dios a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, hacer reflexionar al pueblo de Dios a volver a Dios. Porque el pueblo se ha alejado de Dios y le ha volteado la espalda a Dios. Y en nuestro tiempo no hay diferencia alguna. Y Dios nos está invitando a volver a Dios. No venir a la iglesia, hermano, qué bueno que venga a la iglesia, pero está hablando de tu relación con Dios. Este mandamiento de Josué 1:8 se le dio individualmente a esta persona. Y se nos está dando individualmente a nosotros. Nunca se olvidará, nunca apartarás de tu boca. Nunca meditarás en ella. Individualmente, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Hay peligros por olvidarnos de Dios, hermanos. Es cierto que hay prosperidad. Aquí estamos en otro país extraño. Muchos ya tenemos años de vivir aquí. Pero eso no nos hace mejores que nadie. Que digamos 1, 2, 3, 4 carros, 5 carros, 6, 7, 10 carros, 1, 2, 5 casas, 6, lo que sea. No nos hace superior
a nadie. Y con eso decir, no necesito Dios. No necesito la iglesia, estoy bien parado, tengo buen trabajo, tengo salud, tengo dinero, tengo cuentas, ¿Cuál es el problema? I don't need anything. Yo no necesito nada. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Are you sure what you're saying right now? Listen to me. Es el tiempo que Dios te quiere regresar a Él. Es el tiempo que Dios te quiere regresar a Él. Y yo te hago la invitación en esta hora. Desde el día que sacaste a Dios de tu vida, los males comenzaron. Pero la prosperidad y el bienestar pueden volver a ti. Si hoy decides que otra vez Dios vuelva a ser parte de tu vida. Cada ojo cerrado. Cada cabeza inclinada, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Yo le invito a usted a meditar. Esta semana le hago un desafío. ¿Por qué usted no se decide leer la palabra de Dios todos los días? ¿Por qué usted no se decide hablar con Dios a través de la oración esta semana? Al levantarse, al acostarse. ¿Por qué usted no se decide esta semana, cuando tenga los alimentos enfrente de usted, darle las gracias a Dios porque Él se los proveyó? No cometas el error garrafal de sacar a Dios de tu vida, hermano. Cuida de no olvidarte de Jehová. El canto va a comenzar a tocar. Si Dios le habló a usted, ¿por qué no viene al altar? ¿Por qué estás enojado con Dios? ¿Por qué estás enojada con Dios? ¿Qué te hizo Dios? Si lo único que ha tratado Dios es de bendecirte, de cuidarte, de dirigirte, de amarte, de enseñarte a hacer lo correcto, eso es lo que ha tratado Dios de hacer contigo. Y tú estás enojado con Dios. Como que si un mal te vino. Dios te ama. Y la muestra de su amor es que hoy has escuchado su palabra y la invitación y el desafío que Él te hace a ti hoy. Dios debe de ser parte fundamental en tu vida, debe ser el todo de tu vida. ¿Qué pasó, cristianos? ¿Qué pasó, iglesia? Hay tantos peligros de habernos alejado o de alejarnos y olvidarnos de Dios. Y uno de los peligros más graves es que ¿dónde vamos a acudir cuando estemos en conflictos? Con razón, en problemas, en circunstancias difíciles. Lo que el mundo secular y la gente sin Cristo hace es correr a la botella, a un club. Es correr a la droga, acudir a compadres que nos inducen a hacer lo que no deben de hacer. En vez de bajar la guardia del orgullo y venir delante de Dios y decirle al Señor, es que Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. We don't have a place to go, just you. Just God. Solo Dios. No hay alternativas aparte de Dios. No existe respuesta aparte de Dios. Solamente es Dios. Y si Dios no va a obrar, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? ¿Quién va a transformar tu familia? ¿Quién va a transformar tu vida? ¿Quién te va a ayudar a que tú salgas de ese estado de orgullo y batalla, que estás batallando con esa actitud que te cargas? Tú no puedes cambiar tu actitud, pero si le dejas tu vida en las manos de Dios, Él sí puede. Esos conflictos que día a día se llevan a cabo en tu casa por malos entendidos, por celos,
por cualquier circunstancia. ¿Cuántas han sido las intenciones y el intento una y otra vez de cambiar la circunstancia y el rumbo de las cosas? No se ha tenido resultado. Pero Dios puede. Él puede. Hijos rebeldes, hijos difíciles de tratar, Dios va a tratar tarde o temprano con esa circunstancia, porque han volteado la espalda a Dios. Y Dios siempre va a arreglar cuentas. Pero tenemos que volver a Dios. Yo te pido en esta tarde que analices un poco, muy despacio. Despacio. No corras en la invitación. Y medita y pídele a Dios: Señor, este es mi problema. Este es mi problema, es que yo le he dejado y le he abandonado y le he sustituido por otras cosas. Por eso me está yendo mal. Yo no era así. Yo no era así con esta actitud. Yo era una persona amable, respetuosa, agradecida. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Por qué nos hemos convertido en monstruos? Con actitudes insolentes. Oh, es que nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de su poder, de su amor. Nos hemos olvidado de su plan. Nos hemos olvidado del proceso que Él aún no ha terminado con nosotros. Y aunque la gente nos mire feo y no dé ni un centavo por nosotros, tenemos que entender que lo vil, lo menospreciado y lo necio del mundo ha escogido Dios. Y ese somos usted y yo. Dale gracias a Dios, porque aún estás con vida. Tienes la oportunidad. Ya muerto, muerta, ya no tienes oportunidad. Pero hoy la tienes. Levántate en el nombre de Cristo y dile: aquí estoy. Úsame, Señor, quiero cambiar mi vida. Quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Quiero marcar la diferencia en mi casa, como hijo que soy, como hija que soy, como esposo, como esposa. Quiero marcar la diferencia. Quiero paz. Quiero la presencia de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque usted quiere enseñarnos algo. Siempre en su intención está instruirnos a través de su palabra. Pero ahora está ya de nosotros que entendamos y que aceptemos el reto. Y el reto, Señor, y el desafío está en que nosotros nos volvamos a Dios. Y volvamos a ser importante palabra de Dios en nuestras vidas. Que nos comprometamos todos aquí esta noche. De que las cosas van a ser mejor. Y van a ser cada día mejor. Si nosotros nos volvemos a Dios, al cual nos hemos alejado. Padre, gracias por su pueblo. Proteja, fortalezca corazones heridos, quebrantados por cualquier circunstancia. Y sea usted, Señor, el que nos fortalezca en nuestras vidas siempre. Que nos una como familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.